este episodio de No te rías, que es verdad. Hoy nos acompaña Sonia Rodríguez, quien es tecnóloga y especialista en el conocimiento del área financiero, que nos va a estar hablando del crash de los bancos de Silicon Valley. No se están financiando proyectos, la plata que no se mueve, pues no genera mayor crecimiento, y esta gente cuando busca refinanciarse, pues genera y dispara todas las alarmas en el mercado, y pues sus usuarios temerosos lo que hacen es ventas masivas o ventas masivas de acciones o retiros masivos de capital. Eso es lo que está ocurriendo. También tenemos la opinión muy republicana de nuestra actriz Carolina Tejera, porque hoy vamos a estar hablando de política norteamericana aquí en No te rías, que es verdad. Porque acuérdate que están regando el veneno este que ya nosotros conocemos muy bien, porque perdimos un país por ahora. Quieren hacer con Estados Unidos, es duro creer esto, pero quieren hacer con Estados Unidos exactamente lo mismo que han hecho con Cuba, con Nicaragua y con todos los países de Latinoamérica. Jamás tanta gente había estado tan expuesta a tanta información, a tanta data, pero paradójicamente la Internet, la inteligencia artificial nos alejan más de la verdad. Y sin lugar a duda, una de las profesiones que más ha cambiado desde la aparición del Internet es el periodismo. A los periodistas durante mucho tiempo se les entrenó para ser buscadores de la verdad, para tener a la población correctamente informada de lo que pasaba realmente. Pero ahora que todos podemos ser periodistas, que todos tenemos acceso a diferentes maneras de difundir noticias y de dar noticias, nos damos cuenta que el periodismo evolucionó y ya no opera en búsqueda de la verdad, sino en defensa de trincheras políticas. Para nadie es un secreto cómo diferentes regímenes como el venezolano, que sencillamente aniquilan cualquier voz que esté en oposición o en disidencia a lo que ellos dicen. China, Rusia, Pakistán, todos estos países donde hay fuertes regímenes, pues sencillamente la verdad desaparece misteriosamente. Pero lo interesante es lo que está pasando en países como los Estados Unidos, que supuestamente es una democracia funcional donde se respetan los derechos básicos del ser humano, pero escuchen esta vaina. Bueno, si usted no lo sabía, el espectro político norteamericano pues está dividido en dos partidos, los demócratas y los republicanos. Cadenas como CNN, MSNBC son más de tendencia liberal, más parecido a los demócratas, mientras la cadena Fox News es la cadena de noticias de los republicanos, de los conservadores. Bueno, como probablemente usted ya se enteró, Donald Trump perdió las elecciones e incitó una turba a entrar al Congreso y al Capitolio de este país para ver si guindaban a cualquier persona que se encontraran, que estuviera en contra de los deseos del expresidente, un golpe de Estado rarísimo, y entregó el poder en desacuerdo, diciendo que las elecciones fueron robadas. Afortunadamente el sistema funcionó y sí hubo un traspaso de poder pues, medianamente pacífico a la nueva administración que es de Biden. Sin embargo, nunca nadie pudo probar realmente que estas elecciones fueron robadas. Y la agencia de noticias Fox fue una de las impulsoras de esta narrativa que dividió profundamente a los norteamericanos, al punto que el 40% de las personas de este país pensaron en algún momento que estas elecciones estuvieron robadas. Un número que es sumamente peligroso, porque si la mitad de la población de un país piensa que las elecciones fueron fraudulentas, pues hay un grave problema. ¿Y cómo tanta gente llegó a la conclusión de que estas elecciones fueron robadas supuestamente? Pues una de las razones fue gracias a la agencia de noticias Fox, que martilló y martilló cualquier cantidad de teorías absurdas que llevaron a la gente a pensar y a confundirse que realmente los habían robado. ¿Y cómo sabemos que en esta agencia de noticias decían mentiras a sabiendas de que las estaban diciendo? Pues esto tiene todo que ver con un nombre que a los venezolanos se nos hace muy familiar, Smartmatic. Bueno, si no se acuerdan, mucho mejor. Bueno, Smartmatic, si usted no se acuerda, es la agencia de consultoría electoral que contrató el Estado venezolano para que totalizaran los votos de las elecciones en nuestro país desde el 2004. Para muchos, y esto tampoco ha sido probado, estas máquinas estaban pinchadas para que siempre ganara el rojo. Y esta compañía, Smartmatic, en algún momento se unió a esta otra empresa llamada Dominion, que a su vez es la que le proporciona al gobierno norteamericano las máquinas de
totalización de votos para las elecciones de este país. Y por supuesto, la gente comenzó a decir que esas máquinas de Dominion hacían lo mismo que hacían Smartmatic y lo que hicieron por el chavismo para mantenerlo en el poder de una manera fraudulenta, supuestamente. Bueno, esta compañía Smartmatic y Dominion se separaron hace muchísimo tiempo. Sin embargo, Dominion siguió proporcionando las máquinas para el conteo de votos aquí en las elecciones de los Estados Unidos. Lo interesante es que, por supuesto, después de todo este escándalo del supuesto fraude de las elecciones en los Estados Unidos, ahora Dominion está demandando por billones de dólares a Fox News, quienes incitaron y dijeron que Dominion había arreglado las elecciones para Joe Biden. Bueno, y pasó lo que pasó. Se abrió un juicio y el expediente de este canal ha quedado completamente abierto y ya ha quedado demostrado que ellos estaban claros y conscientes de que estaban mintiendo. De hecho, grandes anclas de este canal se mandaban mensajes de texto diciendo que Trump estaba loco y que eso de las elecciones no hacía sentido. Sin embargo, siguieron mintiendo porque la audiencia los premiaba con su atención. Porque no importaba la verdad, lo que quería oír la audiencia era que esas elecciones habían sido robadas. ¿Y ustedes qué creen que pasó después de esto? ¿Que la gente dejó de ver Fox News porque los mintió o porque decían mentiras? Pues no, sucede que todo lo contrario. La gente siguió viendo Fox News porque ya a la gente no le interesa la verdad. La gente lo que quiere escuchar es lo que quiere que le digan. Lo interesante de Fox News es que este canal no ha bajado en sus ratings, la gente no ha dejado de verlo porque a la gente no le importa la verdad. A la gente lo que le importa es querer que le digan lo que quieren escuchar. Y esto plantea nuestra entrada como seres humanos, como individuos, como ciudadanos, en lo que llamamos en la era de la posverdad. La verdad ciertamente ya está en desuso como la conocíamos, porque la verdad es, como dicen por ahí, es una musa muy difícil de complacer, es muy difícil aceptarla, es muy difícil bajar la cabeza ante ella. La verdad es incómoda, siempre lo ha sido. Y el Internet, a pesar de que está ahí para darnos toda la información, lo que ha generado es más tribalismo. Es decir, todos nos hemos colocado y hemos adoptado posiciones tribales, donde no nos importa la verdad. Ya no nos importa si usted es del gobierno o de la oposición, si usted está con Shakira o Piqué, o si usted cree que la tierra es redonda o plana. Lo importante es repetir lo que dice la tribu. La verdad verdadera, la verdad ya no importa. Y si la tribu es ignorante, es cuando se hace necesario que tengamos más sentido común y pensamiento crítico. Así que, señora, caballero, véase en qué tribu pertenece usted. Véase, usted no sabe quién está siguiendo o qué clase de programa está escuchando y no se ría, que es verdad. Carolina, eres una ferviente republicana. Sí. Háblame ¿a ti no te parece que ese partido ha perdido el rumbo en cierta manera con Trump? Bueno, mira, el rumbo, yo no creo que haya perdido el rumbo. Yo lo que creo es que, bueno, estamos en una situación de sabotaje fuertemente, porque acuérdate que están regando el veneno este que ya nosotros conocemos muy bien, porque perdimos un país por ahora. Y bueno, quieren hacer con Estados Unidos, es duro creer esto, pero quieren hacer con Estados Unidos exactamente lo mismo que han hecho con Cuba, con Nicaragua y con todos los países de Latinoamérica. Y pues entró, parece mentira, pero el socialismo ya lo tenemos aquí en Estados Unidos desde hace rato. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir aquí otra vez. Desde el 9/11, Estados Unidos es otra. Porque Estados Unidos cambió desde el momento en el que no te pedía tantas cosas, ni la seguridad era tanta, y de repente ahora estamos más perseguidos que nunca desde el 9/11. Si ustedes lo piensan bien, la manera en que nosotros cruzamos cada país, en la manera en que nos revisan, en la manera en que nos tienen controlados. Entonces, yo siempre he dicho que a partir de ahí Estados Unidos ya no es el mismo. Y lamentablemente hay mucha gente entrando. Eso que estábamos hablando hace rato, pues de la frontera es un problema grave, porque entra gente buena, pero también entra gente muy mala. Y bueno, hay gente que dice que ya gente de Afganistán, de iraní, todas esas cosas ya están aquí, que hay terroristas acá. Entonces hay mucho que pedirle a Dios para que esto pues no tenga un final como el que yo siempre he pensado, ni lo quiero decir,
porque quiero pensar que Dios tiene un plan mejor para todos nosotros. Ya para terminar, ¿tú crees que a Trump le robaron las elecciones, de verdad? Sí. ¿Por qué y cómo? Imposible de creer, como muchas cosas. Mira, cuando tú conoces las leyes americanas real, cuando tú empiezas a leer todo completo, ¿verdad? Tú dices, bueno, tus derechos son respetados. Se supone que tus derechos son respetados. Es delicado meterte con la policía, ¿correcto? Veíamos que meterse con policía, para mí era imposible yo levantarle la mano, es que eso no entraba en mi cabeza. Yo faltarle el respeto a un policía, eso no existía. Entonces, cuando tú empiezas a ver que ya los policías están pidiendo el respeto, que un presidente actual, porque vamos a ser honestos, señores, como siempre lo digo, Trump estuvo 4 años, nada más, 4 añitos. Pero antes de esos 4 años hay mucha historia que decir acá, muchos derechos que han sido violados. Como por ejemplo, cuando le quitaron las redes sociales, el Twitter, yo dije, oh my gosh, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo tú me explicas que todos los comunistas tienen Twitter certificado, que han dicho cualquier cantidad de cosas y que Trump, que está en un país como Estados Unidos, le hayan quitado las redes sociales? ¿Ustedes creen que eso es normal? Eso no es normal. Cuando hay presidentes que han matado, que han acribillado, que han asesinado y tengan sus redes sociales abiertas, eso no me cuadra. Lo dejo ahí para que ustedes piensen. Lo otro es el tema de bajarle los fondos económicos a los policías. Eso es una locura. Nosotros sabemos los resultados que va a traer eso. Bajarle los costos a la educación, a los policías y a todo lo que son los medios, pues, hospitales. Todas esas cosas, que le bajen los sueldos a los doctores, a los policías, a los educadores. No, mi amor. A mí ese cuento no me lo vuelven a echar, porque ya se lo echaron a mi familia, ya se lo echaron a mis abuelos, tatarabuelos, que ellos son de Europa, y el cuento otra vez está acá. Entonces, todo esto yo te lo digo para que lo pongan a pensar a usted de que algo está pasando en los Estados Unidos. Hay un movimiento muy extraño donde nuestros derechos, si usted se lo analiza bien y piensa bien, están siendo más que violados. Sobre todo lo que pasó en Mar-a-Lago. Cuando, si usted lee la ley, si usted se va por la ley, por lo leal que realmente vale, por lo legal, aquí algo está pasando. Todos los rallies, otro más que les voy a dar a ustedes, yo no soy trompista, ojo, yo voy a la persona que defiende los derechos humanos. Pero, Trump, cuénteme usted, hábleme de un solo rally, de un solo, ¿cómo se llama? Los anuncios que él hace para hablar en público, sus speeches y todo esto, vacíos. Analicen, todos tienen 20,000, 30,000 personas. Eso no es normal. Ya no es presidente, ya no debería llenar tanto, ¿no? Algo está pasando. Mosca, ojo, porque algo está pasando. Y seguimos en No te rías, que es verdad, y hoy nos está acompañando una persona que tiene un gran título, digamos, de esos que asustan al principio. Es nuestra Sonia Rodríguez, que es tecnóloga en conocimiento del área financiera, o una ingeniera de sistemas también que tiene conocimiento en el área financiera. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, gracias, Tom. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Bueno, Sonia es colaboradora también aquí de Yo Podcast Center, donde ella desarrolla su podcast del mundo para el mundo, que recomiendo ampliamente. Ustedes van a tener ahí sus redes para que la sigan. Y llamo a Sonia en este extra informativo de No te rías, que es verdad, para que nos hable de qué está pasando con el banco del Silicon Valley y para que nos explique, así como si fuéramos niños chiquitos, Sonia, ¿qué, Perfecto, qué, perfecto, qué perfecto. es lo que está pasando con el Silicon Valley, con todas estas, bueno, con todas las compañías dedicadas al Internet de redes sociales que tienen su dinero depositado y cómo esto afecta el banco, al sistema bancario norteamericano? Totalmente, totalmente. Mira que este día es bien particular, o este caso es bien particular para mí, porque toca las dos aristas de mayor conocimiento para mí, que como bien lo dice, es el área de tecnología y el área de las finanzas, ¿no? Cuando tú ves irónicamente el tema de Silicon Valley Bank, es un banco que ha venido o que se desarrolla justamente para que éste permita financiar
las startups en Silicon Valley. ¿Cómo funciona el tema? Básicamente las grandes del mercado que hacen, como Google, como Amazon, como Tesla, todas estas empresas que tienen el core tecnológico, ellas lo que hacen es que le permiten a los chicos de hoy en día crear sus innovaciones y luego ellos salen y toman esas empresas y las compran y se fusionan como parte de las tecnologías. Cuando tú ves las tecnologías como Alexa, las tecnologías, estas pequeñas iniciativas o que fueron pequeñas iniciativas en algún momento, surgen justamente de la creación de chicos que diseñaron algún proyecto y que luego estas grandes vinieron a comprarlo. Pero ¿cómo hacen estos chicos para desarrollar sus proyectos? Pues se voltean a organizaciones como Silicon Valley Bank, que financia estas iniciativas y que luego se desarrollan con el tiempo y se hacen más grandes hasta que se fusionan dentro de las grandes organizaciones. Por eso tú ves, y es irónico, y tratas de entender, oye, porque una empresa que tiene clientes como Google, como Amazon, logra llegar a un proceso de quiebra técnica. Es justamente porque nos encontramos en un proceso que sigue siendo post-COVID, que no podemos olvidar, que afectó muchísimo, sobre todo a países como los Estados Unidos, donde la impresión de dinero era impresionante y sacábamos plata para la calle, y hoy eso nos está pasando factura. ¿Qué ocurre? No logramos controlar una inflación, empiezan a dispararse las tasas y aquellas personas que se volteaban a pedir apoyo a las entidades financieras para que patrocinaran mi proyecto, deciden esperar un poco y moverse a lo mejor con un crecimiento un poquito más orgánico, más lento, pero más orgánico, porque si se voltean a pedir dinero a los bancos, pues las tasas son absurdas, son totalmente elevadas y lo que ocurre es que estas entidades financieras dejan de tener dinero en la calle en movimiento, empiezan a pararlo y eso, Tom, es como un avión en pista, ¿no? Es absurdamente costoso la plata parada, no tienen esa liquidez, no tienen cómo moverse y crean un efecto de el perro mordiéndose la cola, ¿no? Como yo no tengo cómo mover el dinero ahorita, necesito refinanciarme yo mismo, salgo a la calle, trato de vender mis acciones y cuando salgo a revender las acciones para buscar capitalizarme, entonces lo que genero es una alerta en el mercado diciendo, wow, no tengo liquidez y entonces, ¿qué pasa? Que yo, usuario, que tengo mis movimientos allí, digo, uy, esta gente está vendiendo sus acciones, yo creo que esto va a quebrar y muevo la plata del banco y entonces lo que hago es crear un hueco mayor. Es el efecto del perro mordiéndose la Mm. cola, ¿no? En vez de conseguir el resultado que quiero, lo que hago es conseguir un efecto totalmente negativo. Entonces, utilizando tu frase, no te rías que es verdad, Ujú. irónicamente Silicon Valley y sus innovadores no están saliendo a la calle a crear sus startups ni a buscar plata en los bancos, en ese tipo de bancos, entonces se generan este tipo de efectos. Eso es lo que está ocurriendo y lo vamos a venir viendo. Pero no podemos pasar por alto que creemos que esto solo pasa en este tipo de bancos. Yo creo que en el sistema financiero, en términos generales, va a enfrentar o ya está enfrentando momentos difíciles porque esto era la crónica de una muerte anunciada. Se sabía que esto iba a ser en un efecto post-COVID, ¿no? Como con el cambio climático. Estamos acabando el mundo, ahí viene el coco. No, el coco ya llegó, ya se comió las ovejas. Ya en este momento es un tema de afrontar. Y yo creo que mi mensaje, más que salir corriendo a retirar como locos desesperados la plata del banco, es que busquemos modelos en los cuales nosotros aprovechemos esta crisis que no es que va a llegar, es que ya está, hace rato que ya está, que aprovechemos esta crisis y entendamos cuál es nuestro aporte y cómo podemos estar dentro del mercado, pero en la dirección correcta, que nosotros aprovechemos esta crisis para ganar dinero y no que salgamos a aportar más a la crisis defalcando a los bancos, porque ningún banco está preparado para que al menos el 20 o 30% de sus clientes retiren el dinero. Eso va a impactar en cualquier magnitud. Entonces, esto es como cuando se cae un avión o el avión en pista, como te decía, cuando se cae un avión hace muchísimo ruido porque nunca pasa. Eso es lo que está ocurriendo, básicamente. No se están financiando proyectos, la plata que no se mueve, pues no genera mayor
crecimiento y esta gente cuando busca refinanciarse pues genera y dispara todas las alarmas en el mercado y pues sus usuarios temerosos lo que hacen es ventas masivas o ventas masivas de acciones o retiros masivos de capital. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, claro, bien interesante. Muchísimas gracias por esa explicación. Ahora, el gobierno americano ya, como siempre ha ocurrido en estas crisis, ya puso el parche, ¿no? Ya pusieron los reales para atrapar mientras tanto y salieron diciendo que no, que todo está bien, que no se preocupen. Esto se puede continuar en el tiempo. Hay mucha gente, sobre todo los defensores del libre mercado, que dice que el gobierno norteamericano no debería estar interviniendo tanto en esto, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Uno, dos, es literalmente como lo estás diciendo. Esto no es otra cosa que pañitos de agua fría. No Mm. existe una manera más rápida de controlar la inflación que subiendo las tasas. Y ellos han hecho seis alzas de la tasa y la inflación en vez de bajar ha subido. Ha Ujú. subido. Esto no va para atrás, esto por el contrario y tenemos una inflación cerca de un 7% con una meta de un 2% que esta gente definitivamente no sabe qué hacer. Es allí la importancia de los líderes de los países, ¿no? Aquí no basta ser político, hay que ser una persona de negocios y no es el caso en este momento, ¿no? Claro. Entonces, va a ser retador. Esto para nada va a mejorar en los próximos días, así que los mensajes no solamente yo no los veo acertados, de hecho los veo más bien poco ciertos y creo que nos tenemos que preparar definitivamente para cambios radicales en nuestros modelos, sobre todo de ingresos de cada uno de nosotros. Esto no es cierto y sí, Estados Unidos no debería tener tanta participación, aunque sí ha sido en gran medida responsable de lo que está ocurriendo, porque como te digo, nos dedicamos, prendimos las impresoras de hacer billetes como locos en un momento de crisis y no medimos las consecuencias. Y esto básicamente es la factura de ese momento. Ahora, como bien lo estabas explicando ahí, pero para ya terminar, la gente cree que esto es una cosa que está afectando a Mark Zuckerberg, a la gente allá en Silicon Valley, y es algo que eventualmente podría tocar el dinero de cualquiera que tenga unos dólares en un banco norteamericano. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál sería la recomendación para la persona normal y corriente que tiene una pequeña cuenta bancaria? La persona que tiene una pequeña cuenta bancaria, no, sí, de hecho es exactamente así, Tom. Ya nos está afectando a todos. De hecho, principalmente a las personas que no son las personas adineradas, es a quien más afectación le hacen. Yo creo que mi llamado es a que con lo poco hagamos mucho. Hay que tratar de revisar cómo generamos ingresos pasivos. Los modelos de trabajo están cambiando abruptamente y no nos podemos quedar sentados esperando a que el dinero llegue. Las personas que hoy en día dependen de un 15 y un último son las que mayores riesgos corren y el llamado es a que nos preparemos para atender o para poder hacer nuevos ingresos en nuestro día a día, porque basarnos en una banca tradicional, esperar a que nos llegue un sueldo en los 15 y los últimos, no va a ser suficiente para afrontar esta crisis. Esto no va a parar en este momento. Por el contrario, va a crecer. Así que creo que hay modelos y como te lo decía, existen miles de maneras y tú mismo me has ayudado, como bien dices, a traer a mi podcast a compartir esa información con la mayoría de la gente. Lo importante es que generemos inversiones, que sigamos creyendo en un mercado, pero que estemos en la dirección correcta. Existe mercado para todo, inclusive cuando el mercado está cayendo. Bueno, muchísimas gracias, Sonia Rodríguez, tecnóloga y especialista en el área financiera. Muchísimas gracias por esta explicación. Nos das luces al respecto y bueno, espero tenerte pronto aquí en No Te Rías, que es verdad, nuevamente. Claro que sí, Tom. Gracias por la invitación. Un abrazo.